Saludos y gracias por acompañarnos en esta edición del Colectivo de Medios Latinos. Yo soy Johan Rashi Vega de Holyoke Media y Radio Plasma. Hola, ¿qué tal? Te saluda Verónica García, productora y conductora del programa Presencia de NEPM. Hola, yo soy Saidalis Bauer de Presencia en NEPM. Nuestro invitado de hoy es el cónsul de México en Boston, Alberto Fierro Garza. El cónsul Alberto Fierro Garza tomó posesión como cónsul en Boston en junio de 2019. Fue ministro de Cultura y Educación en la Embajada de México en los Estados Unidos y director ejecutivo del Instituto Cultural de México. Es miembro del Cuerpo Diplomático de México desde 1993. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como director general de Cooperación Educativa y Cultural, así como director general adjunto para América del Norte. Fue cónsul de México en Orlando, Florida y en St. Paul, Minnesota. Al principio de su carrera se desempeñó como agregado cultural en la Embajada de México en Washington y en la Embajada de México en Canadá. El cónsul Fierro es licenciado en Sociología de la Universidad Iberoamericana en México y tiene una maestría en Historia Latinoamericana de la Universidad de Georgetown. Hoy estaremos hablando sobre los servicios que el consulado mexicano está brindando en la región de Nueva Inglaterra, así como los desafíos que se han tenido con esta pandemia de COVID-19. Cónsul, muchas gracias por estar con el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes y encantado de saber a través de Verónica de este colectivo de reporteros latinos en Boston. Bienvenida a esta entusiasta colaboración que están teniendo ustedes para dar servicio a toda la comunidad latina de esta zona de Estados Unidos. Muchísimas gracias, cónsul. Quisiéramos iniciar esta conversación entendiendo un poco cuál es la función principal del consulado, qué servicios han continuado brindando a la comunidad mexicana, sobre todo en la situación que hemos tenido que encerrarnos en cuarentena y pues ya ha pasado la cuarentena. Y entonces sería importante que partamos entendiendo cuáles han sido los servicios que han continuado sirviendo a través del consulado. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Verónica. Como saben, México tiene una red de 50 consulados en Estados Unidos. El de Boston cubre todo Nueva Inglaterra, menos Connecticut. Y a partir del 25 de marzo, justo cuando el gobernador de Massachusetts pidió cerrar todo lo que no fuera esencial, cerramos la atención cotidiana del consulado, pero no hemos dejado nunca de seguir trabajando en atención a los mexicanos en la zona. Durante estos meses abrimos en varias ocasiones para atender gente que tenía emergencias. Algunas, la comunidad mexicana, como saben, en Nueva Inglaterra no es tan grande como lo es en Nueva York. En Nueva York tenemos casi 1,000 muertos, desafortunadamente, por COVID mexicanos. Y aquí tenemos registrados que nos hayan buscado a nosotros hasta ahora solamente 7 mexicanos. En estos meses hemos dado algunas ayudas humanitarias, hemos atendido a un par de chicos que necesitaban renovar su DACA. Hoy precisamente tendremos una chica que viene para eso. Y también hemos dado apoyos a las familias de los que han sufrido fallecimientos para el regreso de las cenizas a México del familiar que ha muerto. A partir de la semana pasada, el 1 de junio, nosotros vamos cumpliendo con lo que va planteando el gobierno del estado y de la ciudad. Entonces, a partir del 1 de junio reabrimos nuestros servicios consulares ya en vivo. Estamos dando atención ahora de 10 a 2 de la tarde. Obviamente tuvimos que reducir la cantidad de citas porque nuestro espacio es muy pequeño, entonces no nos cabe con la distancia requerida, no podemos tener a más de 10 personas al mismo tiempo. Entonces hemos reducido
el número de citas, pero estamos atendiendo a 20 personas al día y obviamente si hay alguna persona que tiene una emergencia, siempre tenemos un teléfono de emergencias que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante estos meses también hemos promovido vínculos con, tanto como se puede, en Zoom hemos participado en distintos actos académicos, de seguimiento de científicos. Hay varios mexicanos haciendo contribuciones muy importantes en la cuestión de investigación para la vacuna. Entonces hemos estado en contacto con ellos también. Cónsul, en cuestión a la situación de COVID que se está dando actualmente en México, evidentemente la información que llega es limitada comparado a la que se está distribuyendo en el territorio de Estados Unidos. Y mucho de esta información es que ahora México está teniendo el pico y posiblemente se ve que hay un desfase en cuestión de tiempo. Nosotros ya estamos en una fase más de salida de este pico. México está pasando por ella en este instante. ¿Cuál es la situación que tiene México en este momento con las medidas de seguridad, de precaución y el Estado en general en México? Bien, acuérdense que es complejo hacer una generalización para todo México, porque es como hacer una generalización para todo Estados Unidos. O sea, mientras Nueva York o Massachusetts eran verdaderamente el foco de infección brutal, en California, en Texas, casi se estaban riendo. Y no se diga los estados del centro, que tenían muy pocos casos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en México. Hay 5 áreas que son las que tienen mayores números. Curiosamente, tiene que ver también con que son las que tienen más cercanía con la presencia de extranjeros, o sea, y la densidad de población. Entonces, la Ciudad de México y el Valle de México es el lugar con más casos, pero comparado con Massachusetts sigue siendo pequeño. Hoy leí en la mañana, van alrededor de como 5,000 muertos. En México están haciendo mucho menos estudios que lo que se hace aquí. Entonces, el día de hoy decían que hay 125,000 infectados. eh, y, eh, y eso sí, el número, la letalidad, que es el porcentaje de infectados que muere, es muy alto, es mucho más alto. Aquí era alrededor del 6%, en México es el 11%. Lo que yo entiendo es que esto tiene que ver con que hay mucho menos exámenes. O sea, a partir de hoy, por ejemplo, ya la Ciudad de México dijo que empezarán a hacer una cantidad de exámenes masivos para poder tener mucho mayor control. Eh, entonces México se cerró una semana después que aquí en Massachusetts, pero no tenía los números de Massachusetts. Entonces al final se cerró antes de tiempo, digamos, y eso logró por lo menos evitar que la curva fuera muy, muy alta. Pero está ahorita México, sobre todo en la Ciudad de México y en Quintana Roo ya bajó, que era Cancún había sido uno de los puntos fuertes, y ahorita Tijuana y el Valle de México son los dos más importantes. Y la Ciudad de México ahorita está muy parecido como estábamos nosotros hace 3 semanas, que todos los días decíamos, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, y bajaba un día y luego 2 días después, subía 2 o 3 días más, ¿no? Entonces, hasta que no haya, como saben, 15 días de descenso continuo, no se puede decir que ya esté bajando, ¿no? Sin embargo, por eso se han decidido en México poner semáforos de apertura. O sea, en los lugares donde no es crítico, ya se ha podido volver a algún tipo de labor. Se amplió, por ejemplo, que es una cuestión en la relación con Estados Unidos, la producción de automóviles y de piezas
de automóviles, que es toda una industria norteamericana, Canadá, México y Estados Unidos. México estaba cerrado y empezó a haber mucha presión de parte de Estados Unidos para que empezáramos a reabrir, porque también tiene que ver con cuestiones de defensa, partes entonces ya se empezaron a abrir esas con criterios de sana distancia, como acá. Entonces ya se empieza a reabrir la economía, pero se está haciendo gradualmente y dependiendo de la situación de cada estado de la República. Hay 32 estados en México. Ahora, durante el verano, mucha gente le gusta viajar a México. ¿Existen restricciones para viajar a México para ir de vacaciones o visitar familia? Hasta ahorita sí, hasta el 21 de junio, los dos gobiernos de México y de Estados Unidos decidieron que solamente puede haber viajes esenciales. O sea, si Verónica quiere ir a México porque o Johan quiere ir a México porque le urge ver a su familia, puede decir que es una cuestión esencial. Pero no se puede, si te quieres ir tú, Sidalis, a Cancún, no te puedes ir a Cancún antes del 21 de junio. Pero sin embargo, Cancún ya abrió esta semana sus hoteles. Están empezando ahorita nada más para turismo nacional. Esperamos que se anuncie pronto que después del 21 de junio ya se abra el transporte y los viajes. Ahora, yo creo que todos pensaremos dos veces antes de subirnos en un avión, antes de querer ir a un hotel, porque hasta que no haya vacuna, no podremos decir que estamos seguros de no infectarnos. Y por eso recomendamos mucho a todos, y a los mexicanos y a todos los latinos aquí, no dejar de usar cubrebocas cuando salen fuera, lavarse las manos tantas veces como puedan, y tenemos que ir empezando a rehacer nuestra vida, pero con mucho cuidado también. Cónsul, ¿cuáles serían algunas recomendaciones y sobre todo pensando en la comunidad mexicana que está residiendo en el área de Nueva Inglaterra, los diferentes modos que pueden acercarse al consulado, sobre todo pensando que todavía en este momento la opción del consulado móvil todavía no está rehabilitada? ¿Cómo pueden acercarse al consulado, procesar algún trámite, obtener información? Sí, efectivamente cancelamos nuestros consulados móviles. Teníamos uno en Maine este mes, uno en Vermont en julio, y ya habíamos cancelado el de Rhode Island, porque desafortunadamente cada vez que hacemos consulados móviles los números son enormes y tendríamos que tener espacios muy, muy grandes para poder atender. Entonces yo no veo que tengamos móviles los próximos meses. Para sacar cita es muy fácil. Sacar cita ahorita, la mejor manera es hacerlo por internet a través de Mexitel. Y chequen la página de internet del consulado, con poner Consulado de México en Boston les da la página, y está nuestro teléfono, el teléfono del conmutador es 617-426-4181, y nos pueden llamar, y todos nuestros teléfonos están enrutados a nuestros celulares. A partir de la semana que entra, ahorita tenemos una guardia nada más de 4 personas por día. A partir de la semana que entra ya vendremos más personas y ampliaremos un poco el número de personas con cita. Pero he estado revisando, por ejemplo, cuando abrimos las citas, en otros consulados tienen un mes de retraso. Nosotros todavía tenemos citas para la semana que entra, por ejemplo. Hoy llegó alguien que les urge casarse, un par de mexicanos, entonces ahorita estamos revisando sus documentos allá abajo y todo parece indicar que al ratito los voy a casar, ¿no? Entonces, estamos para servir a todos los mexicanos. Llámenos, el conmutador, repito, es 617-426-4181, y pueden sacar directamente su cita por internet en Mexitel, ¿no?
El número el de 24 horas de protección es el 617-645-6673. Y por último, cónsul, quisiera saber sobre lo que ustedes han estado trabajando juntamente con otras agencias, colaborando para brindar servicios a las familias, sobre todo que están sufriendo violencia doméstica. ¿Cuáles han sido los resultados y este arduo esfuerzo va a continuar a largo plazo? ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, el Consulado de México tiene siempre, todos los consulados tenemos una relación muy cercana con las organizaciones de apoyo a víctimas de violencia. Difundimos continuamente los números a los que pueden hablar justamente. No hemos detectado nosotros en nuestro teléfono de protección un incremento. He leído de que ha habido un incremento de los casos de violencia doméstica en todo el mundo, no nada más acá. No hemos tenido, o sea, tenemos la campaña de apoyo y si nos llaman ese número lo referimos a alguna de las agencias con las que trabajamos. Y por supuesto, si hubiera casi siempre son mujeres víctimas de violencia que nos busquen, podemos darles nosotros, tenemos una serie de abogados que trabajan con nosotros, entonces inmediatamente los remitiríamos a, si necesitan un albergue, son abogadas, entonces a estas abogadas para que puedan apoyar porque existe la posibilidad de conseguir la visa cuando son víctimas de violencia y asesorarlas para que tengan el reporte policial y demás. Entonces, no dejen de llamarnos, por favor, al 617-645-6673. Le damos muchísimas gracias, cónsul Alberto, por estar con nosotros y darnos esta importante información. Así concluimos este otro episodio más de Colectivo de Medios Latinos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego.